Es un placer recibirlo, doctor, porque usted ha estado desde hace mucho tiempo en la mira de la situación migratoria de la República Dominicana, porque usted fue ministro de Migración del país y maneja muy bien el tema migratorio. Para él es un secreto que República Dominicana se abocó a un programa que trataba de buscar solución a la ilegalidad de haitianos en el territorio dominicano. Pero para la diáspora dominicana y también para los dominicanos no se ve como un resultado ni a corto ni a largo plazo de esa situación. Y usted ha hecho muchas advertencias en ese sentido. Al día de hoy, ¿cómo está el tema de la regularización de extranjeros en República Dominicana desde su punto de vista? Bueno, habría que hacer un poco de historia para que los amigos televidentes del buen amigo Alipio, para quien aprovecho un saludo muy especial, y recordar que nosotros tenemos desarrollando desde la fundación de la República, muy especialmente, vamos a situarlo a partir de 1882 por ahí, hubo un evento histórico que fue el que comenzó a generar el problema que nosotros conocemos hoy, que fue la guerra de los 10 años en Cuba. Eso obviamente traspasó a la República Dominicana una migración de inversionistas, explotadores de la industria de la caña, que comenzó a, vamos a decir que a industrializar, valga la redundancia, la producción de azúcar de caña. Y eso comenzó a generar un proceso migratorio de ciudadanos que venían desde Haití o desde las islas del Caribe a la República Dominicana a ya producir azúcar, pero ya en un proceso un poco más avanzado, con esos ciudadanos españoles que vinieron huyendo a la guerra de los 10 años en Cuba, que fue la primera guerra de independencia. Ese proceso no avanzó y con la intervención norteamericana se fue consolidando, porque los norteamericanos estimularon ese desarrollo y se fundaron ingenios. Por ejemplo, el ingenio Barahona es de 1920. Y ese proceso se fue desarrollando, se fue consolidando. Y obviamente durante la era de Trujillo pues se fue consolidando mucho más el proceso de industrialización y la connotación de la República Dominicana como un país, yo diría que una potencia en la producción de azúcar a nivel mundial. Llegamos a tener en el río Jaina el ingenio más grande del mundo, etc. Todo ese proceso se fue produciendo sin que la República Dominicana ordenara el proceso migratorio, especialmente el proceso de la migración laboral, que en ese momento quien manejaba eso era el Ministerio de Agricultura. Entonces, eso siguió así hasta 1939, que se funda la Dirección General de Migración, y en cierta medida hubo un orden que se estableció especialmente con los trabajadores haitianos, en acuerdo de Estado a Estado, que venían con cierto orden, cortaban la caña y regresaban. Así se hizo durante la era de Trujillo y permaneció en la era post-Trujillo hasta el desmantelamiento del Consejo Estatal del Azúcar. Ocurren eventos tales como ese, que cuando la última etapa en que se desmanteló el Consejo Estatal del Azúcar, el CEA, los haitianos que estaban aquí, nadie se ocupó de mandarlos a su casa de retorno, porque ya esa estructura, llegó un momento en que esa gente se quedó viviendo en los bateyes, y de ahí es que vienen ciudadanos con el perfil de Juliana de Guiz, que como tú puedes apreciar, coinciden sus nacimientos con la etapa en que fue desmantelado el CEA. Exactamente. Pero también los hay de antes de eso, porque venían, los recogían, los volvían a llevar, pero siempre había un remanente que se quedaba, que también generó ciudadanos de ese perfil, que de acuerdo con los convenios que se firmaron entre Haití y la República Dominicana, no eran nacionales dominicanos.
esa migración se asentó. Hoy en día hay muchísimas comunidades que tienen incluso el nombre de los que tenían como bateyes, Batey 1, Batey esto, Batey lo otro, en Barahona, en San Pedro, en las comunidades donde había una producción de azúcar. Es normal que hayan comunidades que se llaman así, y son todas comunidades vinculadas a ciudadanos de ascendencia haitiana que venían en esos convenios y que se quedaron ilegalmente en la República Dominicana. Entonces, eso fue generando una realidad, porque esos iban naciendo niños y muchos fueron asentados adecuadamente, pero la mayoría o muchos de ellos fueron asentados como nacidos en República Dominicana, y cuando llevaban el carné del Consejo del CEA, pues asentaban el nacimiento, y esos ciudadanos crecieron como si fueran percibiéndose como dominicanos porque tenían acta de nacimiento, y llegado el momento también la autoridad le otorgaba una cédula. Entonces ocurre que llegó un momento en que la autoridad misma dijo, pero ven acá, estos asentamientos son ilegales, son nulos, porque no se trata de ciudadanos dominicanos. Entonces había que darle un tratamiento acorde con los tratos que se hicieron en su momento, que decía que tenían que ser asentados en migración porque se trataba de extranjeros y en el consulado haitiano. Pero ya teníamos una situación, corresponden a ese tipo de ciudadanos, la famosa Juliana de Guiz, y la misma activista Sonia Pierre, que también, como ustedes pueden ver, coinciden con que son personas que nacieron en torno a ingenios. Entonces, porque Sonia nació en Villa Altagracia. Entonces, ¿qué pasa? Cuando había que definir legalmente el tema, ¿qué tenía que hacer la autoridad jurisdiccional? Los jueces de la República no son dominicanos, porque es que el convenio en virtud del cual ellos vinieron dice que no lo son. Un convenio que fue ratificado por el gobierno haitiano y por el gobierno dominicano en cada momento, por los congresos de ambos países. Y es importante, hago esta historia porque muchos dominicanos, que son la gente que ve al buen amigo Alipio, no conocen esta historia, y al no conocerla y ven que ellos tienen hijos en Estados Unidos y que nacen americanos, dicen, pero los hijos míos nacieron aquí, son americanos, uno es de donde uno no nace. No es así. Cada país define el tipo de nacionalidad que quiere, y eso es bueno que los dominicanos ausentes lo tengan pendientes, porque la suerte que tienen ellos, que sus hijos nacen americanos, no la tienen los dominicanos que viven en España, que sus hijos no nacen españoles, muchas veces aún viviendo legalmente en España. Lo mismo le acontece a los dominicanos que viven en el 80% de los países del mundo, tienen un estatuto de nacionalidad similar al que nosotros tenemos. Esa realidad fue la que se generó. Cuando sale la ley 28504, Pelegrín Castillo y la Fuerza Nacional Progresista, que éramos diputados en ese momento, hizo una propuesta tendente a buscar una solución para esa gente, porque no eran tantos, número uno. Número dos, se supone que ya esos ciudadanos crecieron aquí, se conciben como dominicanos, se cometió un error, fue la autoridad dominicana la que lo cometió. Entonces se creó en la ley de migración el artículo 151 que establecía la celebración de un plan nacional de regularización de extranjeros para ver de qué manera resolvíamos el problema de esos ciudadanos. Sobre la marcha, obviamente eso no excluía que se atendieran otros tipos de casos. Eso nunca fue ejecutado. Y se vino a ejecutar en medio de la crisis que generó la sentencia 168.3. Y obviamente el Plan Nacional de Regularización de Extranjeros, que estaba llamado a resolver ese problema, comenzó mal y terminó como debía terminar, mal. ¿Por qué? Porque la idea era que los extranjeros que estaban aquí en esa situación y en otras situaciones irregulares
encarrilarlos en el marco de la ley, no desencarrilar la ley para adaptarse al desorden que ellos, en el que ellos viven. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Por qué? Porque el plan se abre por un determinado tiempo. Esa gente no cumplió con la presentación de los documentos que han presentado todos los dominicanos que viven en Estados Unidos, los que están legales, que tienen que presentar fe de bautismo, actas de nacimiento, actas de matrimonio, todo el pedigrí que tiene cualquier ser humano, vamos, valga el uso de una palabra inapropiada cuando habla de seres humanos, tienen que presentarlo allá con una identidad. No acontece aquí. ¿Qué pasó aquí? Que en vez de traer esos ciudadanos a la legalidad y llevarlos a la identidad que les corresponde, la ley se fue por debajo de su propia regla y los asumió en medio de su desorden. La mayoría de esa gente no tiene pasaporte, no tiene acta de nacimiento y han estado buscándole una solución de hecho. Por ejemplo, podrán haber presentado lo que quieran, pero la Dirección General de Migración, el Ministerio Interior, el gobierno en general, han dicho que han regularizado más de 200,000 dominicanos que se acogieron al plan. La mayoría de ellos tienen en un 98% o 99%, tienen un perfil de trabajadores temporeros. Y si fuera verdad que se acogieron a la ley, cada expediente de eso tiene que tener un contrato de trabajo, un patrón que esté avalando la presencia de esa gente aquí. Entonces, obviamente, yo lo que digo es que en vez de encarrilar el desorden a la ley, se llevó la ley al desorden. Entonces, no conformes con esa situación, porque dicho sea de paso, nosotros no estamos contra el plan de regularización. Lo impulsamos, lo apoyamos, tratamos de que fuera una... Eso nos apartó del gobierno, porque en la medida en que nosotros vimos que en la práctica era una situación difícil, unido a otros ingredientes, pues nos tocó partir del gobierno, por una razón de coherencia, de poderle presentar la cara al pueblo dominicano, de que cuando dijeran, bueno, ustedes están ahí, bueno, no estamos, nos fuimos precisamente porque tratamos y luchamos y no logramos. Entonces, al final, ¿qué pasa con el plan? El plan comenzó mal y terminó mal. 4 reenvíos, 4 reconducciones, que es el término apropiado, del vencimiento del término, ilegales, porque el Poder Ejecutivo no puede reconducir un término establecido en la ley para un tema migratorio, porque la administración del Estado, que es el gobierno, no lo puede hacer sin la autorización de una ley del Congreso. Entonces, todo lo que se hizo desde el vencimiento del primer término hacia acá es ilegal. Todo, anulable totalmente. Entonces, eso es lo que ha pasado. ¿Cómo te puedo decir? Me encantaría poder decir que el plan, que es un hijo nuestro, fue un éxito. Pero penosamente tengo que tener un ejercicio crítico en el sentido de decir que es penosamente un fracaso. Es un colapso de la política migratoria, porque el gobierno no comprendió el papel de la ley en el proceso. Doctor, entonces, ¿qué hacer con el tema de esa cantidad de haitianos que pasa de manera descontrolada al territorio dominicano y que las autoridades dicen que tienen el CETFRON, que tienen drones, que tienen vehículos, que tienen aquello, pero constantemente los mismos dominicanos que viven en todo el litoral fronterizo dicen que el paso es de manera abierta y aquí no, o sea, y no se ve que en República Dominicana hay un control por parte del Estado SPR? Muy agradecido por tu pregunta, porque algunas veces hay amigos en las redes sociales que me dicen, pero usted fue director de migración y usted no resolvió ese problema. Y yo algunas veces explico y algunas veces dejo de explicar, porque digo, bueno, cuando una persona me dice eso, yo automáticamente sé que no comprende el problema. Porque el que crea que la Dirección General de Migración es la dueña
de la seguridad de la frontera está equivocado. Tiene jurisdicción para actuar, pero la responsabilidad fundamental corresponde a las Fuerzas Armadas de la República Dominicana, que penosamente no están cumpliendo con su papel. Pero además tampoco las administraciones, todas, ninguna le ha dado a las Fuerzas Armadas ni a Migración ni los recursos ni las capacidades, por vía de consecuencia, las capacidades operativas para manejar el tema del control fronterizo. ¿Qué está pasando? Bueno, que también hay que ver, porque son muchas cosas que inciden. Esto es un tema que tiene que ver el Ministerio de Interior, el Ministerio de Relaciones Exteriores, porque se trata de un problema de carácter internacional. Tiene que ver fundamentalmente la Presidencia de la República, porque este tema no se aborda sin voluntad política. Tú puedes poner el mejor director de Migración, el mejor ministro de Fuerza Armada, el mejor jefe de Ejército, Fuerza Aérea, Marina, lo que tú quieras. Si no hay una voluntad política que comprenda la dimensión del problema, no va a haber solución, porque nosotros, por un lado, necesitamos el aparato diplomático en explicaciones constantes en el mundo entero. Por otro lado, necesitamos también un gobierno que le dé soporte a ese aparato diplomático a través de la contratación de lobbies para que se comprenda cuál es la magnitud del problema con Haití. Entonces, también necesitamos un Ministerio de Interior activo, una policía involucrada en el proceso, no para corromperse ni policía ni Fuerza Armada, pero también necesitamos herramientas de apoyo. Por ejemplo, nosotros creemos que es muy complejo para ningún ejército del mundo controlar casi 400 kilómetros de frontera. Casi, no son 400, casi, son creo que 398. 398 kilómetros. Redondéalo, pero redondéalo hasta 390 o hasta 300 si tú quieres. Pero son 398 kilómetros de frontera que cómo se pueden enfrentar a base de tú poner un hombre cada metro. Eso no, ese tipo de cosas. Y los amigos que me están viendo saben que la policía de Nueva York, cuando hace, o la Policía Nacional, o la policía de cualquier lugar del mundo, cuando hace un proceso de control de seguridad, ¿qué es lo primero que hace? Establecer un perímetro. Y ese perímetro normalmente, ¿qué es lo que hacen? Poner unas vallas normalmente de alambres de cualquier tipo. Ahora se crea, hay unas vallas que son a base de malla ciclónica y algunos tubos que te crean un murito de contención para que facilitar. Porque ¿qué tú haces? Contener el foco y tratar de controlar el foco, pero si tú lo dejas dispersos, entonces no hay guardia, ni ejército, ni nada que valga. Entonces, drones, sí, los drones son muy importantes. Si son parte de una estructura, si tú tienes un centro de monitoreo donde la información que recogen los drones sea remitida a ese centro de monitoreo y donde tú tengas analistas chequeando el perfil de los movimientos que se están produciendo y que esos drones al mismo tiempo que mandan la imagen envíen las coordenadas en que se producen para que ese centro de monitoreo y análisis de información pueda remitir a las unidades operativas las coordenadas específicas donde hay movimientos de carácter sospechoso, porque no todo lo que se mueve en la frontera es ilegítimo, ni sospechoso, ni ilegal. Entonces, ¿qué tú tienes que hacer? No tenemos muro, no tenemos un centro de análisis. Ojalá que el gobierno lo haga, porque yo he gritado mucho por eso. El día que lo haga, yo creo que van a tener que decir, para taparle la boca a José Ricardo, porque tanto que ha fastidiado con el tema, pero lo hago con ese ánimo de que lo hagan. Entonces, ojalá, me dicen que sí, que lo van a hacer, ojalá. Pero esos drones ahora, ¿tú sabes dónde? ¿Tú crees? Cuando el presidente dijo que se iban a poner drones, ya el Cefron había usado drones. Y ellos no te lo van a decir de manera oficial, pero yo sí lo sé. ¿Dónde fueron a parar esos drones?
los dominicanos me van a entender la palabra que voy a usar, a los cojollos de la mata de coco y de palma y de lo que apareciera ahí. Ahí terminaban los drones trallados muchas veces, porque el personal que los estaba manipulando no tenía un conocimiento del tema, no lo sabíamos. Un juguete, porque yo no gano nada un guardia con un Atari si no tengo ese guardia desayunado ni siquiera. Porque ven acá, dime cuánto está gastando las Fuerzas Armadas en la dieta de ese personal. Si ese personal que está manejando el Atari, porque yo le digo así como, ¿qué es lo primero que está pendiente? Ni siquiera de despegar el dron, es de que aparezca un haitiano para pagarle el primer peaje para poder comprar un conconete con un Maviv, porque no ha desayunado. Entonces, si vamos a hablar de política de control fronterizo, así no podemos. Cuando a mí me hablan de que van a mover 900 guardias para la frontera, que el presidente lo dice, y vamos a hacer esto, yo me río. Y que van a hacer un puesto de control en Jicomé y otro en qué sé yo qué sitio, y vienen y te montan, tú crees que hay un control, pero sí es verdad, en Jicomé hicieron una cosita, hasta bonita se ve. Para lo que había ahí, que eran 2 guardias abajo de una sombra fabricada a base de saco y de cosas de esas, está en mejor condición el puesto de control. Pero es por ahí que lo están metiendo. Si tú te metes en la carretera que viene de la línea, que es la Duarte, esa no es por ahí. Ellos si quieren, te lo pasan por Ámina. Y no tienen que pasar ningún control. Y llegan a Santiago a través de la Canela. Y no tienen control. No se rían de la población. Pero si tú pusieres el mismo control en Ámina, también te lo van a meter a través de Jicomé de la Sierra y lo van a llevar a San José de las Matas y por ahí te lo bajan y te lo distribuyen. Entonces, presidente, gobierno, Gustavo Montalvo, tú que tienes tanta responsabilidad en esta política, por amor de Dios, los dominicanos no somos tontos, o nosotros no conocemos eso. Eso lo sé yo. Cuando yo era director de migración, que pusimos un control bastante riguroso en frontera, yo mismo, de manera personal, haciendo campaña, Danilo Medina en el 2012, fui a un viaje a Diferencia, donde mataron a Manolo Tavares para allá. Y por ahí descubrí yo una ruta y había que ver las dificultades de esas carreteras en mal estado, en medio de montaña, que tú no te imaginas que una estructura de trata y tráfico de personas pueda usar caminos de ese tipo. Pues lo estaban usando, porque habíamos endurecido en el llano y en las lomas visibles. Entonces se metieron por el lugar que nosotros no nos imaginábamos. Y yo descubrí un paso y le metimos control por ahí, la pusimos más difícil. Pero el muro es necesario para organizar eso. Porque la gente dice, el muro para dividir. No, el muro para organizar. Para ayudar a los haitianos, porque también el tráfico comercial que hay. Nosotros tenemos intercambio, se aduce que de 1.500 millones de dólares con Haití. Pero la mayor parte de ese intercambio es informal. Es traficando que se está produciendo. Entonces, vamos a organizarlo para que los haitianos puedan cobrar sus impuestos, que lo necesitan mucho. Y yo soy el primero que digo que los haitianos tienen razón cuando prohíben el tráfico de productos dominicanos, porque ellos lo están permitiendo, por vía aérea y marítima. Pero ¿tú sabes por qué? Porque es la única forma que tienen de ejercer control aduanal. Y si es verdad que es de 1.500 millones de dólares por año, Haití pierde 300 millones de dólares por año y no es justo. Pero, doctor, los dominicanos reconocen el trabajo que usted, siendo director de migración, hizo. Porque usted, aparte de que buscaba control en la zona fronteriza, también buscaba la forma de negociar con el empresariado que hace uso de la mano de obra. Inclusive yo tengo informe y se le denunció que usted hasta impuestos llegó a cobrar en algunas ocasiones. Multas. Multas. Sí.
¿Por qué no se continuó con esa política tan acertada que usted llevaba desde la dirección de migración? Bueno, ¿Dónde estuvo el punto para que se variara ese modelo que se llevaba en su gestión? Bueno, porque yo era un florero mal puesto, en el sentido de que mientras yo estuve ahí, no hallaban qué hacer conmigo porque la población se sentía satisfecha con el trabajo. Había las informaciones que me daban era que había una identificación de la población con el trabajo. Entonces, cuando tú tienes funcionarios así, es un poco incómodo moverlo, además de que era un tema de vínculos de carácter político y compromisos. El tema era que siempre habían sectores del gobierno que no estaban conformes con la presencia nuestra en migración. Y obviamente nosotros se la pusimos fácil porque renunciamos. La pusimos fácil porque en la práctica nosotros hacíamos un esfuerzo por un lado, pero tú no ganas nada si el gobierno no va en una misma dirección. Entonces, teníamos que hacer lo que hicimos, irnos, para que el gobierno finalmente hizo lo que quería hacer. Lamentablemente, y lo digo con mucho pesar, porque yo siempre he sostenido que el presidente Medina, él como persona, no era esa su intención. A mí me consta de manera personal, porque cuando él fue a La Habana e hizo ese discurso, él despachaba muy a menudo conmigo. Muchos de esos datos que él dio ahí se los serví yo. Por no decirte que la mayoría de esos datos, esa fue la posición que él fijó. Ahora, 2 meses después, el ministro Montalvo, en Juan Dolio, desmontó ese discurso y el presidente ha estado asumiendo lo que dijo su ministro, no lo que dijo él en La Habana. Entonces, penosamente, el gobierno lo que está haciendo es coherente con la ruta que él decidió seguir, tienen todo el derecho. Y además el pueblo lo volvió a elegir. ¿Qué tú puedes hacer con una cosa así? Si el país está dispuesto a seguir eligiendo autoridades que andan en esa dirección. Nosotros tenemos un tremendo candidato y no nos han querido escuchar. Entonces, el tema es que habrá que ver de qué manera la población le hace saber a la clase política que el que no tenga compromiso con este tema, que sencillamente no aspire. Y el que aspire se le armarle una crisis de legitimidad que lo obligue a irse a contraerse a la ley, porque no hay que hacer nada, no hay que abusar de nadie, lo que hay que usar la ley, nada más. Doctor, la República Dominicana en términos políticos está inmersa en 3 temas: ley de partidos, si va o no va a la reelección, si se puede o no se puede, y algo muy importante todavía, que la Cámara de Diputados se aboca en conocer lo que es la ley de partidos. Realmente, ¿cómo maneja el doctor José Ricardo Tavera estos temas con relación a la ley de partidos? Si usted cree que fue lo mejor que se pudo tener, si es la que realmente el pueblo dominicano se merece, y si ciertamente todavía al día de hoy existe alguna brechita para una reelección presidencial. Mira, yo que de vez en cuando escribo algunos artículos, publicé un artículo sobre la ley de partidos y decía que abrimos y que cerramos. América Latina toda, y yo diría que el mundo, está inmerso en una crisis de confianza en el sistema político. Ahora todo el mundo es ladrón, nadie sirve, lo cual es lo peor que le puede pasar a la sociedad, es eso. La crisis de confianza, porque los políticos cuando son elegidos para administrar, no para andar chismeando. Hay que administrar. Y la justicia que cumpla su papel. El día que aparezca un corrupto, por eso es que yo digo que de corrupción no se habla. Contra la corrupción se actúa y punto. Y no se protege a nadie, se acabó. Ahora, ¿qué es lo que está pasando con la ley de partidos? Yo decía que qué pena que hayamos perdido la oportunidad. Cuando yo llegué al Congreso a ser diputado, yo me acuerdo que se estaba debatiendo la ley de policía.
que la ley de policía era una ley trujillista, que el jefe de la policía no se podía llamar jefe de la policía, que eso eran hábitos trujillistas. Todas esas tonterías que se dicen. Se hizo una ley nueva para el año 2003, 2004, si mal no recuerdo. Pasó el tiempo y en el año 2014, 15 y 16 nos pasamos debatiendo que había que hacer una ley nueva de policía por las mismas razones. Y se aprobó una nueva ley de policía. Y al día de hoy yo no he visto un cambio cultural en la Policía Nacional. Porque tú no ganas nada con tener una ley si tú no la aplicas. Además, tampoco ganas nada con tener una ley si tú no pones el presupuesto necesario para administrar la ley. Porque a veces tú tienes que ver el funcionario no por lo que hace, sino con cuánto lo hace. Tú no puedes juzgar a un funcionario a la ligera, tú tienes que ver si él hizo esto y con cuánto dinero hizo esto. Puede ser que tenga mucho dinero y ya haya hecho poco, pero puede ser que con muy poco dinero haya hecho más de lo que cualquiera pueda imaginarse. Entonces, la crítica en la política no puede ser irresponsable, porque cuando las sociedades pierden la confianza en el sistema, se dirigen a un solo lugar, que se llama el caos. Y el caos te conduce al populismo. Y el populismo te conduce a una cosa parecida a lo que es Venezuela y a lo que condujo a Cuba. Entonces, y a Nicaragua. Entonces, tú tienes que ser muy responsable en cuanto a eso. Ahora, ¿cuál es mi crítica con la ley de partido? Si tenemos una crisis de confianza, esa crisis de confianza la genera la corrupción política. Muchos de los temas de corrupción que se están hablando, probablemente si se mete el cuchillo o el bisturí y se abre, lo que vamos a ver que ciertamente hay pus, pero probablemente esa pus no ha sido para beneficio, para meterla en el banco de un funcionario. Muchas veces se hace para poder satisfacer los requerimientos que la política hace, para hacer la campaña, porque de lo contrario, si tú no tienes los recursos, tú no buscas nada en la política. Te queda igual que nos ha correspondido a nosotros, sí, con muy buena agenda, muy buen discurso, pero lo único que podemos hacer es hablar, porque sin dinero no podemos llegar a posiciones de poder. Todos los políticos que nos reconocen, porque yo creo que nosotros somos un partido pequeño, mi partido, la FNP, un partido pequeño, pero gozamos de muchos reconocimientos y nuestra agenda tiene un peso específico. A eso se debe que nosotros tenemos un espacio en la opinión pública nacional. No se debe a más nada, no porque tenemos dinero para nada, porque los amigos que nos buscan para hablar nos buscan porque les interesan la forma en que abordamos nuestra agenda o analizamos la situación nacional, porque podemos hablar de esas cosas, pero no porque seamos una corriente que va al poder, ni mucho menos, porque tenemos un peso específico que nos lo ganamos por esa vía. Ahora, aspirar al gobierno sin plegarnos a buscar los recursos, imposible, porque el dinero está en el centro de la política. Y hasta que es una pena que hayamos perdido la oportunidad, porque la política siempre va a costar, siempre va a ser costosa. Pero si tú además de eso la haces, las encareces con las cosas que tú haces, más de lo que debiera, peor todavía. Entonces tú pierdes la oportunidad de aprobar una ley de partido que descentronice el dinero como eje del sistema político. Que tú para ser diputado no tengas que gastar 30 millones de pesos, ni 20, ni 40, ni 10, que tú puedas en base a... Siempre habrá que gastar, porque habrá que hacer un tipo de gasto, pero que cualquier ciudadano con buenas ideas pueda abrirse paso. Entonces, lo mismo que la presidencia, tú no puedes seguir pagando campaña, pero no, es todo lo contrario. Nosotros creamos el sistema de desbloqueado del voto preferencial para los diputados. Un fracaso. Ha corrompido la política de la manera menos imaginada posible. Lejos de democratizar, ha elitizado el acceso al Congreso. Porque antes
Es verdad que los líderes pesaban, pero los líderes veían personas con valores y te la promovían en base a los resultados de su labor política, pero ahora no. Ahora un líder puede promover una persona. Si el líder no le da, además de la buena voluntad, el dinero, y hay un narcotraficante al lado aspirando, por más apoyo que tenga del líder, el narcotraficante va a ganar. Entonces, en definitiva, eso es lo que hemos logrado, prostituir el sistema político. Y esa ley va a profundizar el problema. Primero, concentra en la esfera de las decisiones en las altas esferas de los partidos. ¿Qué va a significar eso? Bueno, que tú estás elitizando más la política todavía. Va a hacer que el Estado dominicano gaste un dineral en primarias abiertas. Cuando hoy en día los partidos convocan sus delegados, se van a un salón, pagan sus gastos, eligen sus candidatos. Eso no ha ofrecido ningún tipo de problema. Los que han hecho convenciones abiertas a nivel nacional sesionan en sus locales o en las casas de sus dirigentes con sus padrones y han resuelto su problema. Pero ahora no, ahora el contribuyente dominicano es el que va a pagar eso. Pero además vamos a parar el país para celebrar unas primarias, después unas elecciones municipales y después unas elecciones presidenciales y congresuales. Y si no se saca el 50% más uno en el nivel presidencial, también vamos a tener una segunda vuelta. Son 4 veces que tenemos el riesgo de ir, pero inevitable 3 veces. Cada una 5.000 millones de pesos. ¿Dónde vamos a parar? No lo digo yo, lo dice la Junta Central Electoral, que cuesta eso. Hay sectores del gobierno que han tratado de hacerle las cuentas a la Junta Central Electoral de que no es así. Pero es así. Es así. Entonces, penosamente, yo no sé a dónde van a pretender llevar al país. Mi líder dice, señores, y no lo dice él, en abogacía, cuando se habla de una ley que no responde a las realidades, el mismo hecho de que no haya sido una norma sudada, creada para normar una realidad específica, la convierte en una ley muerta. Ya las cosas están llegando a un nivel que el mismo Partido de la Liberación Dominicana, que es el partido más grande, el de mayor organización y el que tiene los recursos, el que está en el gobierno, el pasado lunes acaba de decir en su reunión del comité político que va a pedir a la Junta Central Electoral prórroga. Desmiénteme, ¿es verdad o es mentira? No, es cierto, cierto. Para que una serie de plazos que establece la ley de partidos sean prorrogados, porque ellos no están en condiciones de cumplir. Imagínate tú, si eso es el PLD, ¿qué le van a dejar al PRM? Que es un partido de oposición en una situación mucho más compleja, y a los pequeños, ¿qué nos dejan? Entonces, esa ley, yo creo que un día de esto, el mismo presidente que la impuso a sangre y fuego, y su gobierno, y el partido de gobierno, van a pedir que la enganchen con honores y que la pongan a dormitar hasta que pase el proceso del año 2020 mínimo y se crean las condiciones para su aplicación. Además del componente de la inconstitucionalidad, que tiene, según las personas que la han estado estudiando ya, alrededor de casi 15 o 20 llamados de violación a la Constitución. Yo creo que definitivamente, comenzando por el hecho de que se viola el principio de libertad de asociación, que es el principal de todos, porque cada quien tiene derecho a congregarse políticamente en torno a las reglas que considere pertinentes. Eso no quita que el Estado ejerza control, porque el Estado puede ejercerlo.
pero en torno al modo de elección de sus candidatos y de sus autoridades, me parece que eso de llegar demasiado lejos. Tú puedes crear algunos marcos, pero tú no puedes suplantar el principio de libertad de asociación en las agrupaciones políticas, mucho más delicado que en ninguna. Entonces, vamos a esperar a ver que la realidad termine de tragarse, así como la arena movediza, esa ley que para nada responde a la realidad dominicana. ¿Hay posibilidad de reelección? Claro que sí, porque hay mucha gente que está susurrándole al oído al presidente de la República que intente la reelección, y se han estado moviendo en esa dirección. ¿O tú crees que el pueblo dominicano cree que fue, no me acuerdo cómo fue el nombre del que hizo el recurso para que el Constitucional, un abogado supuestamente reformista, pero de los reformistas gubernamentales, porque que interpuso un recurso muy preocupado porque el presidente de la República está siendo discriminado? Fracasaron en ese intento, pero lo van a seguir intentando. Ayer penosamente vi un juez del Tribunal Constitucional, buen amigo, inconsciente de su investidura, diciendo como que habría posibilidad de que el tribunal vuelva a abordar el tema. Ya tú te puedes imaginar, cuando ponen un juez del Tribunal del Constitucional a hacer ese ridículo, se lo digo en su cara y lo digo por aquí, ya tú puedes ver las intenciones que pueden haber con el tema de la reelección. Ahora, yo que le serví al presidente Medina, le renuncié, nada personal, una cuestión de diferencias conceptuales. Le hablaría como le hablaría a un hijo y le diría que el que quiere a Danilo Medina no lo aconseja a involucrarse en un proceso de reelección en la coyuntura en que actualmente se produciría si lo intenta. Porque eso va a generar, primero va a implosionar el Partido de la Liberación Dominicana. Todo eso se ve venir. Segundo, al margen de que implosione o no, se podrán mantener unidos, pero va a generar una crisis de gobernabilidad sin precedentes desde la muerte de Trujillo a la fecha. O sea, el pueblo dominicano tiene que estar preparado para ver cosas inauditas. Si él quiere, lo va a imponer, porque en la forma en que nos conducimos los dominicanos, yo creo que es difícil decir que la Constitución lo va a parar, porque ya no lo paró en el 2016, tampoco lo va a parar en el 2020. Ahora, el 16 no es el 20. En esta ocasión yo creo que aunque la logre, sería el trago más amargo que habría de tragar en su vida. Y eso lo habrá de perseguir para siempre. No solamente en el juicio frente a la historia, ¿no? En vida, yo creo que podría ser totalmente contraproducente. Igual digo que son enemigos de Danilo Medina la gente que en el gobierno le está diciendo, presidente, ok, no vaya. Si usted decide no ir, no vaya, pero que sea porque usted no quiere. Pero quédese habilitado. Lo que le están dando ese consejo a Danilo Medina, se les olvida lo que ellos mismos le hicieron a Leonel Fernández, que se quedó habilitado y a pesar de haber salido como un 70% de aprobación en su gobierno, sus mismos compañeros lo colgaron moralmente en una plaza pública, en un foro público, sus mismos compañeros. Entonces, si el presidente se queda habilitado, yo creo que definitivamente el presidente tendrá que entender que esa puede ser el gancho a través del cual en un futuro, cuando él ya cese en sus funciones,
facilite que él sea perseguido, así sea injustamente, ¿eh? Porque no me voy a meter en ese tema de, si, No, claro, de que él pueda ser perseguido. No, 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 no. La persecución política es una realidad. Es una realidad. Este gobierno ha perseguido políticamente. Y desgraciadamente el tema de la corrupción se ha convertido en un tema de uso irresponsable de la política. Y él podría ser víctima de eso, si está habilitado. Si él sale del poder deshabilitado, probablemente pueda respirar más tranquilo. sí. De manera que los que le están susurrando eso, señor presidente, y queridos amigos, al presidente, los que quieran al presidente, le están dando un mal consejo. Porque aquí hay mucha gente con escrúpulos. Yo soy uno que digo que el que la hizo, que la pague. Pero no comparto que sean perseguidas personas por el simple hecho de inhabilitarlos políticamente. Porque mucha gente en este país hemos sido víctimas de esa situación. Que por hacer un daño político a veces se nos estigmatiza. Y estamos llegando a un nivel que ningún político del sistema puede escapar al tema. Porque aquí, en la forma en que vamos, y esa es la pre-Venezuela. Esto que nosotros estamos viviendo es la pre-Venezuela. Si nosotros queremos llegar a este estadio de redención revolucionaria de Venezuela, que sigan ahí. Que sigan. Y el pueblo ese pueblo que es el que vota también. Sí, sí. También que siga, porque sin el voto no es posible que estas cosas se den, ¿eh? Vamos a estar claros. Entonces vamos a sentarnos a reflexionar ahora mismo cuál sería una agenda positiva, más que el tema de la reelección. ¿Cómo que podemos crear una justicia cada vez más fuerte? Que el tema de... Muchas veces hay políticos que se cubren nombrando jueces, pero no es porque hayan hecho nada malo. Es cuidándose de la persecución. Sí, sí, sí. Algunas veces tú no puedes prejuzgar a nadie, y a mí no me gusta prejuzgar. Yo no estoy prejuzgando al presidente, pero no tengo la menor duda que en la forma inmadura en que la clase política trata el tema de la corrupción, de que lo van a perseguir, lo van a perseguir. Es más, lo están persiguiendo. Los amigos de Gustavo Montalvo, con los que él se junta a trazar estrategias de gobierno, muchos de ellos ministros de Estado, que son de los grupos de sociedad civil, son los que firmaron una querella contra el presidente que está ahí depositada en la Procuraduría General de la República por corrupción, acusándolo de temas de Punta Catalina y otras cosas. Son amigos del gobierno, mucha gente de ellos nombrada. Es más, este gobierno es más de sociedad civil que del PLD. Entonces, dime tú, ¿dónde podemos parar? Esa gente va a tener escrúpulos a la hora de perseguir al presidente Medina si no hubieran mérito, porque si hubieran mérito, que persigan a quien sea, a quien sea. Ahora, sin méritos, de que lo persiguen, si está habilitado, lo persiguen. Doctor, un último mensaje a la diáspora que lo está viendo ahora mismo con relación a su país. Hay muchos que están decepcionados, dicen que no vienen para acá, otros dicen que este país está vuelto un desastre. ¿Qué mensaje usted le dejaría a los dominicanos que están en Nueva York? Mire, lo primero es que qué pena que no tengamos tiempo, porque se nos pasó tratar el tema de las altas cortes, que hay una convocatoria del Consejo Nacional de Migración. La República Dominicana está enfrentando retos que no había vivido. Yo creo desde la muerte de Trujillo para acá, el país nunca había tenido retos tan importantes como los que tiene. Porque por primera vez su identidad se está viendo amenazada de la manera más grave. Hay una convocatoria del Tribunal Constitucional. Yo le pido a la comunidad dominicana en Nueva York que se involucre en el debate para defender el Tribunal Constitucional, con el cual yo no estoy conforme,
por cobarde, porque han sido cobardes en algunos aspectos. Pero hay que reconocer que ellos han hecho lo que han podido. Votaron la 168-13, ahora mismo tuvieron una posición de dignidad cuando defendieron la Constitución de la tentativa risible de modificarla a través de un proceso jurisdiccional de tipo constitucional, y contra el Tribunal Constitucional se cierne un plan macabro, porque se pretende relevar no solamente los jueces que han cesado, ¿no?, sino que están tratando de convencer a un par de jueces de ser trasladados o beneficiados con otras cosas, con el fin de que renuncien y se les facilite otras vías, traslados, etcétera, para poder crear una mayoría. Y eso es muy peligroso, porque eso significa un atentado a la identidad ideológica del Tribunal Constitucional, y el pueblo dominicano no puede permitir eso. Se está incluso pensando, lo que sería gravísimo, en un relevo de liderazgo en el Tribunal Constitucional, lo cual generaría una situación también sumamente compleja y difícil. Y eso es delicadísimo. Pero el gobierno no se para con nada. O sea, la gente que aconseja al presidente no se para con nada. Y el presidente, desgraciadamente, les hace caso. Entonces, yo los llamo a seguir ese proceso, pero también los invito a tener esperanza, porque tampoco uno puede entregarse. Las cosas no son tan malas como suenan a veces. Esto que estamos criticando, no lo estamos haciendo para que nadie mate su esperanza, lo estamos haciendo para construir futuro, para matar las cosas que pueden atentar contra ese futuro, contra esa esperanza. Lo único que yo lo puedo invitar es a que luchen, porque lo único que puede dar pena de una sociedad es cuando se rinde. Yo no me imagino ningún dominicano, y menos un dominicano ausente, que son tan luchadores, tan batalladores, tan esforzados y tan preocupados, mucho más de lo que mucho de lo que vivimos aquí. No me lo imagino rindiéndose. Yo les pido que no cierren las puertas a la esperanza, que continúen procurando y que aprendan a tener confianza. No podemos estar pensando que es verdad que todo se acabó. No. Hay que confiar, hay que luchar, hay que abrir trocha. Ahora, sentados en la casa no lo vamos a lograr. Criticando a otros, no lo vamos a lograr. Diciendo que todo el mundo es ladrón, tampoco lo vamos a lograr. Entonces yo les invito a ellos que comprendan que la situación de su país, esa identidad que ellos conocen, la del plátano, el mangú, ¿verdad? El aguacate, el arroz con la habichuela, eso es en el ámbito de la cocina, pero nosotros, el merengue, nuestra religiosidad, nuestra lengua, nuestra historia, que está siendo cambiada en las escuelas, se está perdiendo. Y ellos son muy importantes. Y a los que creen que nos pueden decir, bueno, es que a los haitianos hay que tratarlos igual a que nos tratan a nosotros aquí, no. Los dominicanos, la mayoría, pero hay algunos perdidos en eso. Por eso hice al principio una pequeña historia de cómo son las cosas, para que comprendan de por qué. No es lo mismo cuando tú tienes 16 habitantes por kilómetro cuadrado, a cuando tú tienes, como tiene Haití ya, casi 400, y nosotros 300 y pico. Doctor, muchas gracias. A ustedes, muy agradecido y un fuerte abrazo. Amén.